Bueno, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera del CECOP. Hoy es lunes 6 de julio del 2015. Y claro, como primer tema del día, aunque no es que nos llame la atención, es natural cuando un gobernante se encuentra en un país totalmente sometido a los dictámenes de los organismos internacionales de crédito, actúa inteligentemente y consulta a la población a través de un plebiscito si está de acuerdo con solicitarle más préstamos a los organismos de crédito para pagar las deudas. Una cuestión que, si uno se pone a analizar, no tiene ni pie ni cabeza. Un país totalmente sometido, ¿no?, endeudado, que tiene que pagar 1.600 millones de dólares y dice que no lo va a pagar porque no los tiene, porque si pone los 1.600 millones de dólares directamente ya no cobrarían ni jubilaciones ni pensiones y los empleados del Estado tampoco cobrarían. Entonces se niega al pago, se comienza una campaña del terror de parte fundamentalmente de la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Y qué hace el gobernante griego? Consulta popular. Si están de acuerdo los griegos con solicitar más dinero para pagar las deudas, ¿no? Ustedes saben lo que significa, porque digo, nosotros estamos acostumbrados a estos temas porque han pasado a lo largo de la historia. Y no estamos lejos en el Uruguay de esta situación. Para nada. El Uruguay se ha caracterizado en los últimos años también por pedir dinero para pagar deuda. Lo que hace esto es generar más deuda, ¿no? Lo peor que le puede pasar a alguien es pedir plata prestada para pagar deuda, porque después que termina de solicitar esa plata debe mucho más que antes. Bueno, la consulta popular salió como tenía que salir. El 80 y pico % de los griegos dijeron que no al rescate. Fíjense, ¿80 fue? Sí, 80 y pico. Sí, yo tenía el 60, mirá vos. No al rescate, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Cómo no al rescate? ¿Quién no quiere que lo rescaten? ¿No? Y fíjate que si estás en el medio del mar naufragando y viene un barco y te dice, vos suba, no, nosotros no queremos seguir por nosotros mismos. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, primero se explica que nunca hay rescate. En realidad es hundimiento. Lo que los organismos internacionales de crédito le llaman rescate, bueno, es hundir al país aún más, ¿verdad? Poco para echar por tierra las campañas oficialistas que gobiernan para el capital, que siempre a través de los medios de comunicación, cada vez que informan, en realidad lo que están haciendo es mintiendo, deformando a la verdad. Nunca los organismos internacionales de crédito rescataron a nadie, jamás. Los organismos internacionales de crédito lo que hacen es someter aún más a los países. En realidad no es un rescate, sino una forma más de sometimiento. ¿Qué va a pasar ahora en Grecia? Ahora es difícil saber lo que puede pasar ahora en Grecia. Ahora, el paso que dan los griegos es el único paso que se podía dar, ¿verdad? De eso no nos cabe la menor duda. Si no hubieran votado en contra del rescate, los organismos internacionales de crédito ya directamente se quedarían con Grecia, ¿verdad? Claro, esto va a depender del pueblo griego fundamentalmente, ¿no?, de sus organizaciones sociales. Hoy hablaba un politólogo griego, un analista de mañana en la radio Montevideo, y decía que es difícil de analizar tan en caliente ahora, porque lo que hay en Grecia en este momento son festejos donde todo el mundo está de jolgorio, porque en definitiva es la primera vez en muchos años, ¿no? Creo que desde la época de los 300, estamos hablando hace unos cuantos siglos, que el pueblo griego no se ponía en contra del sistema financiero internacional. Porque esto es estar en contra de las políticas que el sistema financiero internacional... Acá, Luis, te hago un pequeño comentario. Terrorismo financiero internacional. Sí. Entonces ya no es más, esto es terrorismo financiero internacional. Se puede calificar el terrorismo. Totalmente. Es terrorismo. Sí, porque esto que es cuando ellos te dicen, ¿a qué costo vas a pagar vos tus deudas? Claro. ¿Al costo del hambre y la miseria de la gente? ¿Como para que se saqueado? La esclavitud. ¿La esclavitud? Sí.
costo en vidas humanas. Sí. Y eso hablan de los rescates. Un rescate en donde 410.000 millones de dólares fueron 15.000 millones al pueblo y los otros, el restante, o sea, 395.000 millones a los bancos, en especial al banco alemán y a bancos franceses. Claro. O sea, que son los que en definitiva hoy están negando, ¿verdad?, no rotundo del pueblo griego, no por soberanía e independencia, ¿no? Sí. Como deben obrar los pueblos. Claro, un paso que no, pues no es para nada fácil, ¿no? Y que, vuelvo a repetir, va a depender de sus organizaciones sociales y políticas, organizaciones políticas que tienen programas de gobierno en defensa del pueblo, ¿verdad? Por supuesto que hay un sector de la población y de los partidos políticos griegos que siempre se han visto beneficiados con las políticas que aplican los organismos internacionales de crédito, porque siempre los hay, ¿verdad? Que se benefician con eso, que son las clases oligárquicas, ¿no? Las clases dominantes, la alta burguesía griega, asociada al capital financiero internacional, que hoy está en contra de esta medida que ha tomado el pueblo griego. ¿Sí? Te tiro una frase de un griego, muy interesante, muy linda, la anoté, he leído bastante, esto está muy interesante. Dice, ya no se trata de decir no a un pacto, ¿no? Porque uno cree que es simplemente eso. Hoy decimos no a muchas otras cosas, decimos no a la Europa de unos pocos, decimos no a un pacto en contra de los derechos de las personas y decimos no a un sistema que no funciona. Claro. O sea, esta frase que está muy linda resume bastante lo que está haciendo, porque no es solamente Grecia, Luis. No, claro. No. Estamos hablando de España, estamos hablando de Italia, que están sufriendo crisis terribles, y esto ojalá sea el puntapié para un cambio radical. Sí. Que sea un cambio global, ojalá se dé. Esto está muy lindo para mí. Yo ayer me puse tan contento cuando vi que el pueblo había votado en contrario a estas políticas terroristas financieras. De verdad que fue muy claro, acá se desprenden muchas cuestiones. Primero, cómo queda al desnudo el porqué del fortalecimiento económico de Alemania, por ejemplo, ¿no? Claro. Así cualquiera se fortalece. En la transferencia, y siempre lo que hablamos de la transferencia, ¿verdad? De los países pobres, dejándole su tristeza y pasándole la alegría, que en definitiva pasa en lo económico, a los países poderosos. Claro. Entonces, los ricos, por un lado, más ricos, los pobres, más pobres. Países sumergidos, países que pierden soberanía e independencia. Los otros no, los otros son soberanos e independientes. Yo quería contar algo que nos pasó particularmente a nosotros, que tiene que ver con Alemania, porque claro, hoy Alemania pasa a ser una potencia, la principal potencia europea, ¿no? La famosa, desagradable Angela Merkel. Las políticas que está aplicando Alemania sobre el resto de los países pobres europeos, ¿no? Acordate que son socios, Angela Merkel y François Hollande, el francés. Ellos están de punta. Sí. Y cuando François Hollande y Angela Merkel sucede esta situación, dice, nos oponemos radicalmente. Ah, ¿cómo? Los radicales, no eran los otros los radicales. Ahora, ¿viste cómo el radicalismo depende de dónde se mire? Ahora, nos oponemos radicalmente a esta medida del pueblo griego y a sus planteamientos. ¿Cómo? Entonces sos un radical. Cada uno ¿Cómo no era? En defensa de sus intereses. ¿Te das cuenta? Pero qué notable, ¿no? Porque dicen, no, porque estos son radicales, ¿cómo? Y vos cuando decís me opongo radicalmente, ¿no sos radical también? Entonces, depende del lado que se mire, el radicalismo. El radicalismo existe de las dos partes. Es parte de lo que hablábamos el otro día, lo que es la lucha de clases. La burguesía no perdona que los trabajadores se radicalicen en defensa de sus intereses, pero sin embargo, públicamente, cuando son tocados sus intereses, la burguesía lo defiende radicalmente. Ahí está. Radicalismos existen y deben existir porque es irreconciliable los intereses de los pobres a los intereses de los ricos. Son irreconciliables. Con un cambio de lo humano. Con un cambio de lo humano, ¿verdad? Lo humano, podemos hacerlo con un cambio de lo humano, de la esencia humana. Es el cambio. Ahí está. No hay otro. Cambio de lo humano, de la esencia humana. Exacto. Del egoísmo. Seguro. ¿Verdad? Sí. Se trata de la distribución de la riqueza. Totalmente. Hoy lo decía, hoy el Papa está en Ecuador. Laudato si.
Lo tengo a Laudato Si acá. Bueno, venía, pues está todo enrabado todo esto, muy interesante. Hoy me interesa decir, primero lo que estaba diciendo, ¿no? Que tiene que ver con lo de Alemania, cómo queda al desnudo ahora, el porqué del fortalecimiento de algunas economías en el mundo, que no es otra cosa producto del sometimiento de otros pueblos, ¿verdad? Y lo de Alemania quedó claramente. El bienestar de ellos, Luis, claro, y el malestar nuestro. Claro, seguro. Es clarito, sí, sí. La transferencia. El malestar, ¿por qué malestar? Porque nos quitaron beneficios, ¿verdad? Y esos beneficios fueron para los otros países. Exacto. Clarito. Es la distribución de la riqueza que decía el presidente de Ecuador, Rafael Correa, estando el Papa presente, ¿no? Estaba hoy en Ecuador siempre. Hablaba de el papel de la distribución de la riqueza, ¿no? Cómo los pobres del mundo, ¿no? Aprovechando la visita del Papa, ¿no? Que naturalmente tiene que jugar un papel en esto, porque se supone que la Iglesia Católica debe defender los intereses de los más humildes. Por suerte lo hicieron ahora, con Laudato Si, bueno, que yo estoy también contento, muy contento, claro, con esa posición. No siendo religioso, no siendo religioso, pero apoyo todo lo que tiene que ver con la humanización del mundo. Seguro, pero no precisa ser religioso. Se supone que la Iglesia Católica, en su fundación, está basada en la defensa de los más humildes, ¿no? Pero no ha sucedido, ¿verdad? No, nunca. Bueno, pero ahora este hombre se puso las pilas. Seguro. Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, pero argentino. Es como si no... Felicitaciones. No nos debe de asustar o de sorprender el papel que tiene que jugar. Nunca lo jugaron. Nunca lo jugaron, justamente. Escucharon a un papa. Seguro. Escúchame, el otro día entro a esos mundos de informáticos y me empiezo a interiorizar de gente que estaba totalmente enfrentado y enojado con el Papa Francisco. Yo digo, ¿qué pasó acá? Los monstruos del mundo, los grandes capitales del mundo enojados con el Papa Francisco. Y por allá me encuentro encíclica Laudato Si. Y digo yo, ¿qué es esto? Claro, es un ataque frontal, un ataque real, ¿verdad? Un ataque real a lo que está sucediendo en el mundo. Este despojo, este destrozo de la humanidad en beneficio de los capitales, ¿verdad? Esta inhumanidad que estamos viviendo. Y el Papa Francisco, y me alegro, y un saludo grande, esperemos que cuando termine su mandato o su lugar como Papa... su mandato se murió. Sí, es a muerte, no pueden dejar. Es a muerte. Primero que algunos se van, Creo que no todos, unos creo que por salud dejan, bueno, cuando termine o lo que sea, vuelva acá, que me gustaría que sea parte de nuestro partido. Yo no me entusiasmo tanto, Gallego, te voy a decir que yo lo que escuché fue en palabras del presidente Correa. Pareciera, y es un juicio personal, pareciera que este Papa intenta, tímidamente por ahora, jugar algún papel en defensa de los más humildes. No me ha convencido todavía, ¿no? Todavía no me ha convencido. Yo tengo que... Por otro lado, claro... No sé si leíste totalmente el Laudato. Está realmente profundo. Está bien. No es moco de pavo. Bien. Ataca furibundamente al capital financiero y por eso te digo, muchos de los magnates del mundo están enojados con él. Pero no alcanza con declaraciones, ¿verdad? Lo importante son las acciones. La Iglesia puede perfectamente, es una organización mundial, que tiene representantes hasta en los más recónditos lugares de la tierra. Si realmente la intención de la Iglesia es llevar a cabo lo que el Papa Francisco está propagando en el mundo, rápidamente lo debería aplicar y jugar un papel en cada lugar de la tierra. Puede jugar un papel en cada lugar de la tierra. Yo hoy soy optimista. Está bien. Yo me acuerdo de Monseñor Romero, cómo jugó un papel en El Salvador. Le costó la vida, ¿verdad? Jugó un papel en El Salvador. Bueno, precisamos mucho Monseñor Romero. En definitiva, lo que hoy está diciendo el Papa no es otra cosa que lo que llevó adelante con sus acciones Monseñor Romero. No es otra cosa, ¿verdad? Enfrentarse al poder, hablar de la injusta distribución de la riqueza. Totalmente. ¿No? Todos esos temas. Luis, pero no restemos importancia. ¿Desde qué lugar lo está haciendo? No es moco de pavo. Y ya hizo enojar a muchos, y eso está bueno. Bueno, desde el lugar que le corresponde hacerlo, sí, el Papa. ¿Qué mejor que eso? Sí, bueno, pero nunca lo escuchamos, Luis. No. De los papas nunca. Y bueno, esto yo lo aplaudo, lo festejo. Bien, pero no nos quedemos en la declaración, vamos a ver qué hace a nivel de acción, ¿verdad? La Iglesia. Vamos a ver qué hace a nivel de acción. Eso es lo que yo digo, mi opinión muy particular. Lo que pasa es que el que se quema con leche velado que llora. Entonces,
han pasado a través de la historia personajes que han jugado un papel para calmar a la opinión pública internacional y terminan después al servicio de otros intereses. No, claro, veremos cómo camina. Yo te digo que esto para mí es esperanzador, muy esperanzador. Está bien, esperemos que jueguen un papel, nada más. Y decíamos que el presidente Correa basa su discurso con la presencia del Papa en la distribución de la riqueza, ¿no? Es un tema netamente político, ¿verdad? Un poco para aclarar, ¿no?, lo que siempre se ha ocultado, ¿no? Es impensable poder llevar adelante políticas en defensa de lo más humilde, a no ser que la intención sea la pura beneficencia. Claro. Es imposible cambiar realmente la realidad sin echar mano a la injusta distribución de la riqueza, ¿no? Y sobre esa base económica basa su discurso el presidente Correa frente a este Papa Francisco, ¿no? Y no hay otro camino. Aquí no hay que atacar la pobreza, ¿no? Como decía alguna canción, ¿no? Que hay alguna canción que single de partidos políticos que se autodenominan de izquierda en nuestro país, que hablan de así literalmente enfrentar palmo a palmo a la miseria. No, acá lo que hay que enfrentar es la riqueza, no la miseria, ¿no? En la medida que vos enfrentés la riqueza, vas a ir terminando con la pobreza. No tenés que enfrentar la pobreza. Si se enfrenta la pobreza, lo que se hace es beneficencia, ¿no? Pero jamás vas a liberar a esa clase social que está totalmente marginada. La única forma de liberar a la clase social marginada es haciéndola formar parte de las decisiones. Entonces tenés que hacer una justa distribución de la riqueza, ¿no? Entonces cuando vos das pautas salariales, las tenés que dar en función de la riqueza que tienen los empresarios. Aquí las pautas salariales se dan, para un ejemplo local, ¿no? Se dan pautas salariales para defender la riqueza de los empresarios, basado en no tocar la ganancia de los empresarios, con el argumento de poder seguir manteniendo los puestos de trabajo. Bueno, eso es beneficencia, ¿verdad? Eso es tirar migas a los que producen para defender los intereses de los que no producen y obtienen las mayores ganancias. Bueno, esto también tiene que ver con la distribución de la riqueza, netamente tiene que ver con la distribución de la riqueza. Y bueno, y estamos hablando del pueblo griego, del papel de Alemania, de Estados Unidos, de Francia y de Israel. Son socios estratégicos, ¿no? Que hoy son los que dominan el mundo. Hoy, si hablamos de países responsables de la situación de marginación de miles de millones de habitantes en la Tierra, estos 4 países son los Estados Unidos de Norteamérica, Israel, Alemania y Francia, fundamentalmente, ¿verdad? Son los que están llevando adelante este terrorismo, como plantea Gallego, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo. Este terrorismo está siendo planteado por estos países. Y debe ser tomado como ejemplo la medida que ha tomado el pueblo griego, ¿verdad? Y naturalmente debe ser rodeado este pueblo griego por todos aquellos países que hoy sufren en definitiva las mismas consecuencias, ¿verdad? Sin embargo, como te digo una cosa, te digo la otra, dijo el benemérito. Claro, el tristemente célebre José Mujica. El secretario general de la OEA, un hombre del MPP, que se llama acá me ponen, corren sillas y abrir la bolsa. Debe estar escuchando otra radio. Así que Sena, por favor, te pedimos, hermano, no bolsees más ni corra más sillas, por favor. ¿Sabés que hoy se conmemoran 204 años de la independencia de Venezuela? ¿Verdad? Y naturalmente se han hecho una serie de festejos, dentro de los cuales está un desfile militar
donde Venezuela muestra que está preparado militarmente. Son estrategias. Pero qué triste. Son estrategias, sí, bueno, será triste, pero... Es la realidad, pero qué triste. Es un país atacado. Tener que para mantener la paz prepararse para la guerra, como dicen. Mientras no logremos, sigamos en eso, ¿no? Mientras no logremos la unidad de los pueblos. No se está logrando, ¿viste? Pero la desintegración de los pueblos. Mientras no logremos una unidad real basada en un programa, ¿verdad? Un programa. Te cedo porque me voy a tener que ir. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, se ha ido Luis Riva, queda Fernando Peña y el amigo Edgardo Sena. ¿Sentate, Edgardo? Ya. Y Luis arrancó hablando de Grecia y la verdad que para mí es un placer lo que ha sucedido en Grecia. Y se va Luis Riva a hacer unos trámites acá por su empresa, que no es ni más ni menos que es una lucha permanente esta vida y creo que va a seguir siendo cada vez más profunda la lucha, más profunda la lucha. Cuando hablábamos del Fondo Monetario, de estos manejos entre lo que se llama la Troika, que es ni más ni menos que este organismo que es como un jurado integrado estamos hablando de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, y son organismos que en definitiva la cabeza de todo esto es el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario nos está haciendo pedazos a nivel de los países, ¿verdad? El Fondo Monetario lo que está creando es una gran exclusión social. Acá el Fondo Monetario está siendo apoyado ni más ni menos que por nuestro gobierno, pero hay un solo partido que se llama Blancos, Colorados, Frentistas, Independientes, que apoyan estas políticas de exclusión social y de entrega de soberanía. Bueno, Grecia ha dicho no a este Fondo Monetario y la verdad, una gran alegría, y acá quería hacer un breve relato. No olviden que nuestro actual presidente, Tabaré Vázquez, es ni más ni menos que asesor de este Fondo Monetario. Imagínense ustedes un hombre que supuestamente tendría que estar contrario a estas políticas antidemocráticas, porque son políticas antidemocráticas, porque si vos tenés un gobierno electo que no le dejás llevar adelante sus políticas, está siendo presionado y manejado por el capital, o sea, el propio Fondo Monetario, quiere decir que la democracia no existe. Entonces yo me imagino, por ejemplo, un diálogo entre Tabaré Vázquez, que es asesor del fondo, y esta muchacha Lagarde, que es la número uno del fondo, que decía que el grave problema de esta tierra son los viejos. Entonces yo entiendo, le digo, qué notable, ¿no? Porque digo, si el problema son los viejos... Qué bonito, qué humanidad, qué sentimiento altruista y noble. Bueno, vamos arriba. Bueno, lamentablemente... las clases más vulnerables, la niñez y la adultez. Sí, y la seguimos. Vamos a conversar. Entonces esta muchacha Lagarde dijo que el problema mayor que teníamos son los viejos, los jubilados, los viejos, la gente de la tercera edad. Y resulta que yo pienso y digo, ahí veo a un Vázquez diciéndole, che, Mrs. Lagarde, le dirá así de esa manera. Le dice, o Madame Lagarde, Mrs. Lagarde, le dirá, che, mirá que estás equivocada en esto, mirá que el problema mayor que tenemos en la humanidad es hambre, es contaminación, discriminación, es muerte, ¿verdad? No se trata de, pero claro, Lagarde, miseria, exclusión social, pero Mrs. Lagarde, evidentemente, asesorada por Tabaré Vázquez, hay que ser asesor de eso, hay que tener estómago, ¿no? Aparte, médico. No olvides, Edgardo, que estamos hablando de un médico, ¿no? No, pero médico. Dale a médico nomás, médico. No, sacar la oncología de lado. Vamos a hablar de un médico que debería tener otro perfil más humano. Sin embargo, yo no escuché jamás a Tabaré Vázquez cuestionar los dichos de Lagarde.
Decirle, che, Lagarde, mirá que el problema no se trata de que el Fondo Monetario junte más plata o menos plata, se trata de que tenemos hambruna, que la gente muere de sed, que la gente muere de frío en la calle, como anoche, en 18 de junio, en el centro, hubo hipotermia. Uno entre tanto que ha muerto. Sí, habrá otros temas mucho más humanos, ¿verdad? Y sin embargo, Tabaré Vázquez es un hombre que tendría que tener un perfil muchísimo más humano por su profesión. Juramento hipocrático. Juramento hipocrático, ¿verdad? Aparte, si se me permite, confesado por él, lo sabe Dios y todo el mundo, masón, gran maestro masón de la logia masón del Río de la Plata del Uruguay, gran maestro, que la masonería, con sus pros y sus contras, tienen los principios, bases fundamentales, como fui yo francmasón en un tiempo, Rosa Cruz, los principios de la antigua Revolución Francesa, liberté, égalité, libertad, igualdad y fraternidad, cosas que aquí se están viendo de a ratos, de a poquito, pero no para todos, para algunos y a veces ni para ninguno. Bueno, pero ahí yo te quiero agregar algo. Tabaré Vázquez, por la información que uno maneja, porque estas cosas son muy parciales, ¿verdad? Bueno, saber realmente qué es real. Dicen que pertenece a la logia Hueso Calavera, que ni más ni menos es la logia de George Bush y toda esa gente, la logia de la Universidad de Yale. Entonces yo pregunto, ¿a quiénes responden? Porque uno cuando está por encima, yo digo, ¿este hombre responde a los principios artiguistas y a la orientalidad? Yo creo que no. Que los más pobres sean los más privilegiados, ¿verdad? Y con los infelices... que los infelices tenían que estar... No los infelices, los abogados, los que sufren, los que lloran, los que padecen miseria, hambre, sed de justicia, como dice la Biblia, hambre, sed de justicia. Totalmente. Entonces, todo esto, y te vi a vos que te gusta hablar de la Biblia, mirá que te voy a sacar un tema que te va a gustar. Te voy a sacar un tema que te va a gustar. Vos sos religioso, ¿verdad? Sí. ¿Vos sos cristiano? Soy cristiano, bautizado en la Iglesia Católica y reconvertido a la Iglesia de Jesucristo mormona, más conocida la Iglesia mormona, hace 40 años. Pero sos cristiano, ¿verdad? Soy cristiano, confieso y trato de seguir la doctrina de Cristo hasta donde me da la fuerza y la voluntad, la fuerza y la fe. Bueno, mirá lo que argumentan los monstruos del mundo, los monstruos económicos de Alexis. El hombre es Alexis, lo tengo que leer siempre porque me acuerdo del partido, no me acuerdo. Alexis Tsipras. No, este es el presidente griego. ¿No? Dice que ya lo tildan del anticristo. ¿Te das cuenta? Tanto ante el Cristo, pero a la docena y docena. Pero acá te voy a tirar un centro vos muy lindo para vos, muy lindo, que a mí me reconfortó, a mí me sí, totalmente, porque aparte tenemos información de esto que está buena, muy interesante, que tiene que ver con este anticristo, ¿verdad? Es que resulta que yo tengo acá la encíclica papal, ahora de Fresita, de Francisco, el que es Jorge Mario Bergoglio, ¿verdad? Argentino, sí. Argentino. De Córdoba. Creo que de Córdoba o Santa Fe. Bueno, no importa. Provincia de Buenos Aires. Rosarino puede ser, me suena, pero pero tan importante. Sabemos que es argentino. Argentino. Entonces, ¿qué dice este amigo que la carta solemne esta que el Papa dirige a los obispos, a los fieles católicos? A ver. Pero mirá qué lindo. A ver. Uno lo tratan de anticristo. Entonces acá yo digo, no. Al amigo griego. Al amigo griego lo tratan de anticristo. ¿Por qué? Porque va en contra de los principios del Fondo Monetario. Ahí acá se usa el armamento para desacreditar, que echarlo abajo, que no pueda ni hablar ni expresarse, y si es posible hasta matarlo como se hacía antes, y si por ahí se sigue haciendo, ¿no? Bueno, escuchá esto que te va a gustar. Laudato Si se llama sí, alabado seas mi Señor. ¿Eso escribió griego o no? No, la encíclica papal. Es la encíclica papal. Es la encíclica. Siempre empieza en latín. Pero muy interesante. No, yo lo tengo en castellano. Gardo, no me pidas. No me pidas latín. Un poquito, me enseñó mi padre que era por ahí. Muy interesante. Me enseñó muy poco latín, sí. A ver. Quiero que escuches esto porque vale la pena tenerla en cuenta. Dice: alabado seas mi Señor, cantaba San Francisco de Asís,
Yo quiero recordar que yo no soy religioso, pero todas las bellas expresiones... Sos un hijo de Dios, hay que respetar tus ideas. Yo respeto si crea, que no crea que eres mi iglesia, que no eres mi iglesia, trato de ser imparcial y no soy muchas veces justo con todos por igual. No importa el color de la piel, la religión, la clase social. Bueno, pero yo todo lo que sea en pos de humanizar este mundo, bienvenido sea. Humanista. Humanista. Ya está. En este hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana. Nuestra casa común se refiere al mundo, ¿verdad? A la tierra. Esa es nuestra casa común. Con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge en sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla. Lo que le está pasando a nuestra casa. Las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no presentan nuevamente a partir de una confrontación con el contexto actual, en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad. Por eso, antes de reconocer cómo la fe aporta nuevas motivaciones y exigencias frente al mundo del cual formamos parte, propongo detenernos brevemente a considerar lo que le está pasando a nuestra casa común. Es un mensaje muy profundo, muy terrenal, que es lo que más me interesa a mí. Está por encima de la religión, es muy terrenal. Con los pies sobre la tierra. Con los pies sobre la tierra, como corresponde. La primera vez que escucho, realmente te digo, de un papa tan jugado contra el capital financiero internacional. La primera vez que lo escucho. Porque casi siempre estuvieron al servicio. Hoy este hombre no lo está. Ya levantó mucha polvareda en grandes personajes que manejan esta tierra, que tienen sus imperios industriales, que son los grandes contaminantes de este mundo. Levantó mucha polvareda. Después te traigo, si querés, mucha información. Yo lo vi anoche en la parrilla, un amigo allá en la Ciudad Vieja, que llegó a Ecuador, y creo que hoy o mañana iba para Paraguay, y después se devuelve para Europa, y no sé si el año que viene a Argentina y Uruguay, creo, no sé, me parece. Mira, a la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une hoy la intensificación de ritmos de vida y de trabajo, en eso que algunos llaman rapidación. Si bien el cambio, de la locura que se vive, si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad de las acciones humanas le imponen hoy que contrasta con la naturalidad y lentitud de la evolución biológica. A esto se suma el problema de que los objetivos de este cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común. Ahí entramos en lo muy terrenal, y lo vuelvo a releer porque está muy interesante. A esto se suma el problema de que los objetivos de este cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común y a un desarrollo humano sostenible e integral. ¿Qué te está diciendo? Que vamos a la muerte. El cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad. Después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Hagamos un recorrido que será ciertamente incompleto por aquellas cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que ya no podemos esconder debajo de la alfombra.
El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. ¿Quieres decir algo con respecto a esto? Sí. Muy interesante. Sí, está bien, está bueno. Muy interesante. Está bueno. Contaminación y cambio climático. Estamos hablando de una encíclica papal. Yo quiero que eso quede claro, hoy. Yo que me considero un hombre no religioso, me descubro ante la gente que quiere humanizar este disparate que estamos o cambiar viviendo. O mejorar en parte, aunque sea. En parte, no hay que mejorar. Aunque sea la mentalidad. Hay que mejorarlo en todo. Empezar un cambio absoluto. Un cambio en lo económico, porque esto no se arregla de otra manera. Cuidado cuando le tocas el bolsillo a la gente, porque la gente habla y habla, pero cuando le pedís 5 pesos para esto, 10 para lo otro, y sabe que no te lo vas a poder devolver, o sabe que se va a devolver quién sabe cuándo, o se lo devolvés mañana para... cuidado cuando tocas el bolsillo de la gente, por la plata va a ir el monito. Acá estamos hablando del bolsillo de los poderosos, que va en contra nosotros. Bolsillo, arcas y arcas, cajones. El bolsillo de los poderosos que está destruyendo el planeta, en detrimento de nuestra vida y aparte de nuestro bienestar económico también, porque ellos nos están saqueando de todo punto de vista. Y el más triste de todo, están terminando el futuro ni más ni menos que de la tierra como lugar vivible, por eso habla de nuestra casa. Dice, contaminación y cambio climático, contaminación y basura del descarte. Le llaman cultura del descarte, una palabra que me resultó muy linda, muy interesante. Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres. Y acá venimos a la inequidad, a la distancia social, ¿verdad? Estamos hablando de que a quién más afecta, al pobre, evidentemente. Desprotegido. Provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo, que procede de los combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse. Ahí vamos directamente a las familias. Y a ello se le suma la contaminación que afecta a todos debido al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general. Lo que estamos hablando, y esto vuelvo a repetir, esto lo está diciendo ni más ni menos que el Papa Francisco. No somos esta manga de loco que estamos acá. No, lo está hablando el Papa Francisco. Para que vean que hay una conciencia global, que esperemos que esto siga avanzando, que esto siga profundizándose en el mundo y que se siga tomando conciencia. La tecnología que llega a las finanzas pretende ser la única solución de los problemas. De hecho, suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas y por eso a veces resuelve un problema creando otros. Sí, porque esto, vamos a hablar de esto, porque claro, porque a vos te dicen, vamos a combatir el hambre en el mundo, ¿no? Te dicen, ¿y qué hacen? No, con los transgénicos combatimos el hambre en el mundo. Te dicen, porque con los transgénicos son más resistentes, logramos esto, resulta que te encontraste que los transgénicos contaminaron todas las napas de agua, contaminaron el aire, contaminaron el suelo. Entonces todo esto que estamos hablando ha sido una gran mentira, ¿verdad? Entonces por eso dice, quieren resolver un problema, pero resulta que crean otro. Que yo no les creo tampoco que sea para resolver el hambre en el mundo, era simplemente los grandes laboratorios que tenían sus grandes ganancias y sus grandes jodas. Es lo que se llama la agricultura sin agricultores. Fíjate vos, si vos tenés miles de hectáreas y vos trabajás con estos cultivos modificados genéticamente, no precisás agricultores. ¿Te das cuenta? No existe, ¿me entendés? No existe entonces, por eso te digo, la agricultura sin agricultores. Bueno, seguimos con esto, muy interesante.
Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables. Te diría la gran mayoría no son biodegradables. También hablan de los residuos electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radiactivos. La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez en un inmenso depósito de porquería. Esto me encanta la definición, depósito de porquería. Y en esa porquería nadamos nosotros. En muchos lugares del planeta los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas cercanas, que ocurre aún cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. ¿Qué significa esto? Estamos consumiendo, estamos nosotros hoy consumiendo peces, ganado, que en definitiva no sabemos a ciencia cierta qué estamos comiendo. No están absorbiendo agua envenenada o contaminada o lo que sea, y nosotros, ya eso pasa hace muchos años, cuando yo tenía mis hijos chicos, ahí en la boca, ¿cómo se llama? El desagüe del caño maestro, ¿eh? Había un amigo cuando no tenía, ay vecino, se hace muy humilde, pobre de besa, encantador, viejito no, veterano, acá tengo unos patillos, ¿vale? De acá, todo, tenga cuidado, mire que son de acá, no importa, así, pero después se supo que ahí imposible bañarse, por supuesto, imposible comer los peces o lo que sea de pescado de ese lugar, porque está todo, se alimentaba de porquería, suciedad humana, ¿verdad? Lo que echaba barométrica, entonces eso tiene que... Sí, totalmente. Muchas veces se toman medidas solo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas. O sea que ya está diciendo, se toman medidas cuando es tarde, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de que se llegó tarde. Y eso está muy mal, y lo saben ellos. O sea, siempre tenemos el predominio del capital por encima de la vida. Eso hay que cambiarlo. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos, por ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla. Acá tenemos a la pastera más grande del mundo, Monte del Plata. Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar. Las plantas sintetizan nutrientes que alimentan ecosistemas naturales. Estos alimentan a los herbívoros. Estos a su vez alimentan a los seres carnívoros que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al fin del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, que esas son las que van a sufrir más, ¿verdad, Gerardo? Si llegan a ver esto como estado mejor o regular, si lo llegan a ver, porque esto como va, está vaticinado que no va a durar mucho. Yo no como cristiano te digo que quiero una segunda venida cada vez más pronta de Jesucristo como Salvador, eso es religión. Pero está escrito en gente que pensamiento filosófico y esotérico mucho más profundo, como la escuela que yo pertenecí hace muchos años, Rosacruces, son francmasones, la Gnosis, gente que ha estudiado muy profundamente desde hace miles de años antes de Cristo estas cosas, y que se comunicaban, con los extraterrestres, y les decían, les enseñaban que las pirámides fueron ayudadas por ellos, porque ya te dijimos que una piedra gigantesca no puede ser movida ni por miles, ni un metro, ni 10 metros, ni menos a un kilómetro y kilómetros, fueron miles y miles de piedras para hacer las pirámides. Entonces, esta gente parece que le dijo que entre tal y tal siglo, entre tal y tal año, aproximadamente este siglo, bueno,
si esto no se cambiaba, se iba a producir lo que se llama, una advertencia que dan los maestros cósmicos, según ellos, es decir, una advertencia global, universal, que si no se cambia para bien, va a explotar el planeta, se va a acabar el mundo por fuego, por guerra, y vamos a terminar todos en ceniza, y ahí sí se... Bueno, hoy hablamos, Edgardo, de esto que estás hablando, hoy hablamos de algo que se está viendo, ¿verdad? Sí. Que es el alto grado de contaminación. Sí. Más allá del reparto de la riqueza, que hoy unos son capaces de comprar países y otros se están muriendo de hambre, ¿verdad? Y de sed, y de sed. Bueno, sale más caro un vaso de agua que un litro de petróleo. Dice, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando al planeta entero, pero observamos que los avances en este sentido son todavía muy escasos. Después tenemos, ¿querés decir algo? Después tenemos el clima como bien común. Quiero volver a repetir, esto es del Papa Francisco, que ha levantado mucha polvareda en todos los dueños del mundo, que siempre no... El que tira semillitas o lo que sea para sembrar bien, a veces en otro lado gente que no lo quiere, no lo entiende o no le sirve que diga lo que dice, trata de echarlo abajo y si es posible, como Juan Pablo II, tratar hasta de matarlo o asesinarlo. Bah. Sí, totalmente. El clima como bien común. Perdón, Juan Pablo II, el que le tiraron un tiro y fue a pedir por él, mirá que llegado de... que le pegó un tiro llamado Carlos Boitila. Carlos Boitila, Pablo VI, ¿verdad? Puede ser, me acuerdo el nombre de él. Bueno, el clima como bien común. El clima es un bien común de todos y para todos. A nivel global es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. Recalentamiento. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar. Y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos. Yo recuerdo la última información que tenía en esto, que se habían cuadruplicado las tormentas. O sea, lo que es multiplicar por 4 las tormentas. Porque si hay más radiación, buena o mala, la evaporación es más grande, se producen tormentas o lluvias más frecuentemente en la Amazonas, aquí, allá, no sea, ¿no? Más violenta y con mayor violencia, ¿verdad? Y los terremotos también con más fuerza, y los maremotos y todas esas cosas, ¿no? El tsunami. Bueno, entonces... seguimos así. Más allá de lo que no pueda atribuirse a una causa científicamente determinable a cada fenómeno particular, la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o al menos las causas humanas que lo producen o acentúan. Es verdad que hay otros factores como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y el eje de la Tierra o el ciclo solar, pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero, anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros, emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. O sea que acá demos la vuelta que queramos, intentemos minimizar las situaciones, la cosa es clara. Nosotros estamos autodestruyéndonos y seguimos en esta locura absoluta. Y hoy tenemos al Frente Amplio en Uruguay, al Partido Nacional, al Partido Colorado y al Partido Independiente totalmente alineado a esta política de destrucción. Porque está más allá, estamos leyendo a alguien que realmente a mí, justamente a un hombre que está hablando de la humanidad,
de la humanidad. Y está absolutamente, el Papa está absolutamente contrario al capital financiero y a los desastres que está haciendo. Por eso muchas voces del capital financiero están enojados con este Papa. Porque le cantó muchas cosas, hay algunas muy jugosas y muy puntuales que tienen que ver absoluta. Es todo político. ¿Pero quiénes son? Los poderosos, los que tienen mucho dinero, capital invertido. Los que nos están matando. Seguro. Los que nos están matando. A ver si en Ecuador, donde fue recibido como una forma roja, no sé por qué, o si a todos los papas se usa, o en Paraguay, que es un pueblo humilde, manso, pobre, sufrido, que va a venir ahora, creo que ya está entre hoy y mañana, a ver si ahí lo van a recibir mal, no creo, porque los que sufren, los que lloran, los que necesitan, los que tienen hambre, esos ven en él a un representante del Señor, o de Dios, como quiera decirle. Entonces no lo van ni a apedrear, ni insultar, van a aceptar, a estudiar su palabra y a sacar lo bueno, que el 99, si no todo, tiene de bueno, buenísimo, muy bueno, que diga, que le cante la verdad a los grandes, más poderosos, me parece a mí. Sí, mira, vamos a resumir estas cosas porque si no, no terminamos ni en 15 años. Pero está tan... Yo les digo a todos los que estén escuchando, amigos, todo lo que estén escuchando, vale la pena leer la encíclica Laudato Si, leerla en su totalidad, vale la pena, seas o no religioso. Mira lo que te digo, seas o no religioso, simplemente con que seas una persona de buena voluntad, léela, vale la pena, para que veas las opiniones de distintas personas en el mundo, de distintas autoridades, porque aparte de lo que dice este hombre, es escuchado, ¿verdad? Ni más ni menos que el Papa. Es escuchado. Crea o no, yo los escucho. Mirá que yo no soy creyente, pero lo escucho. De pueblo, no solo no porque sea del Río de la Plata, argentino, pero con sus pros y sus contras, como todo lo humano, pero es de pueblo y que trata de acercarse a los más humildes. Tengo una estampita que adquirí allá en la Basílica, no la adquirí tanta, a pesar de que fuimos, como dije, bautizamos hace 40 años. La regalo a los que son católicos fervientes, una de la Madre Teresa Calcuta, quien súper admiro, otra Juan Pablo II, y que estaba diciendo recién, que eso me escapó, perdón, que decía, porque es un papa de pueblo, de los humildes. En una de ellas está la foto de él, la imagen de una foto, dice, ¿cómo quisiera una iglesia católica universal de pobres y para los pobres? Eso podrá entenderse bien o mal, si estoy totalmente de acuerdo o no, porque yo considero que la iglesia verdadera de Jesucristo, de Dios, es para toda la humanidad, rico y pobre. Ahora que los ricos, como están arriba y tienen poder y están cómodamente, no van a querer dejar ese lugar, bueno, pero ellos tienen su advertencia de que si no comparten, de que si no dividen, o que si no dan a los pobres, si no sacan un poquito de lo mucho que absorben chupa sangre, entonces algún día van a tener que rendirnos a nosotros, ante Dios, el juicio final, lo que sea. Vamos a ver. Esperá que cerramos los conceptos de esto porque está muy interesante. Quiero hacer un par de apreciaciones más nada más porque esto es un material tremendo y está muy lindo, muy lindo. Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de identidad, son signos, entre otros, que muestran que el crecimiento de los últimos 2 siglos no ha significado en todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida. Acá venimos al bienestar, ¿verdad? La calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Calidad de vida es tener un Mercedes-Benz en la puerta y salir y no poder respirar, y salir y si comes algo que podés morir porque te estás contaminando a pasos agigantados. Eso es calidad de vida. Bueno, entonces mi saludo grande al Papa Francisco y esperemos tenerlo en política también. Y algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social.
A esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo digital que cuando se convierten en omnipresentes no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad. Los grandes sabios del pasado en este contexto correrían el riesgo de apagar su sabiduría en medio del ruido dispersivo de la información. Esto nos exige un esfuerzo para que esos medios se traduzcan en un nuevo desarrollo cultural de la humanidad y no en un deterioro de su riqueza más profunda. La verdadera sabiduría, y acá me detengo y quiero decir algo, la verdadera sabiduría, ¿qué hay que devolverle a la gente? ¿Qué es lo que la gente debe recuperar? El conocimiento, y el conocimiento, hermano. Hay que escuchar lo que se habla en la calle. Hay que escuchar lo que se habla en la calle. Es algo que vos decís, ¿dónde viví? ¿Dónde estás parado? Los medios de comunicación masivo están metiendo a la gente cualquier tipo de información totalmente espúrea, sin sentido, sin valor, que solamente hace que la persona, si tenía un problema, y bueno, se acuerde de que Suárez mordió a uno, ese llevar a la gente a no pensar, a ser pensados, a ser pensados, eso ellos piensan por vos. Entonces, ese es el gran tema, ahí está el meollo del asunto, volver al conocimiento. Yo reconozco, vos llegás a tu casa y ¿qué querés llegar a tu casa? Vos llegás a tu casa y lo más probable es que el 90% de la gente quiera poner a Tinelli, mirar las hermosas mujeres que pasan ahí, para las mujeres mirar a los tipos, y así es todo un tema, pero hay que frenar un poco y darse cuenta y decir, no, pará, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué sé, qué no sé? Mira, el otro día tuve un amigo de más de 70 años de edad, y me dijo, mira Gallego, nos conocemos de una vida más que nada muy vinculada a la pesca, y me dijo, mira Gallego, yo toda la vida voté a tal partido, te pones con 70 años ya más o menos no son de blanco o colorado. Bueno, me dijo, voté a tal partido, pero la verdad, porque le dieron una vez una mano a mi padre, pero políticamente nunca supe nada. Recién ahora, claro, el hombre se jubiló y entró a tener tiempo. Porque también es otra historia. No todo el mundo se hace el tiempo, que es lo que yo le digo, hacete el tiempo de leer, de informarte, escuchar todas las campanas, escuchar los que hablan a favor, escuchar los que hablan en contra, y después ahí podés hacer lo que se llama con tu conciencia, ahí manejar la conciencia crítica, y ahí sacaba la conclusión, no hablar cualquier cosa. Porque no significa que yo te diga, che, Gardo, vos tenés que repetir esto, igual lo repetí como un lorito, puede ser un disparate. No. Vos, yo te digo una cosa y de repente el otro te dice otra cosa y bueno, ¿quién tiene razón de estos dos? Los hechos. Como decían los latinos, res non verba. Hechos, no palabras, porque los políticos, la mayoría de ellos, bla, 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 antiguamente y actualmente quizás también, mucha promesa, te voy a dar esto, ahora no, bueno, te voy a dar, voy a hacer, y llegado el momento, están en su lugar ganando millones y millones, y el pobrerillo, la gente humilde, de clase media para abajo, los mira, pasamos hambre o necesidad, no tenemos para pagar el agua, Luis si paga el agua, Luis el teléfono no comemos, y si comemos no lo vestimos. Sí, será así. O sea, hay montones de cosas que se habrá que cambiar, ¿verdad? Bueno, entonces él dice, la verdadera sabiduría, producto de la reflexión, usan otra palabra, ¿verdad? La reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas. No se consigue con una mera acumulación de datos que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación mental. Al mismo tiempo tienden a reemplazarse las relaciones reales con los demás, con todos los desafíos que implican, por un tipo de comunicación mediada por Internet. Que este es otro tema, Internet. Yo miro la información que se maneja por Internet y a veces es catastrófica, como otras cosas son interesantes. Pero te digo que es muy interesante pasarla por el tamiz de la razón para ver realmente qué es lo que vale la pena o lo que realmente te cierra en la realidad. Porque yo te puedo decir, mirá, Gardo, vos sabés que vas caminando y las veredas nunca te vas a tropezar porque están impecables. Y vos me decís, a los 10 minutos caminaste 2 cuadras y me decís, no, te me mintió, la vereda está rota. Y bueno, o sea, es claro, hay cosas que son evidentes, ¿no?
Esto permite seleccionar o eliminar las relaciones según nuestro arbitrio, y así suele generarse un nuevo tipo de emociones artificiales, que tienen que ver más con dispositivos y pantallas que con las personas y la naturaleza. Los medios actuales permiten que nos comuniquemos y que compartamos conocimientos y afectos. Sin embargo, a veces también nos impiden tomar contacto directo con la angustia y con el temblor, con la alegría del otro y con la complejidad de su experiencia personal. Me gusta, ya creo que lo he dicho varias veces, pero soy fanático, no sé fanático, soy gran fan, como sé, admirador de Citarrosa, Jaime Ross, nuestros cantautores uruguayos, pero hace 10 o 15 años que sigo, desde los 30 años de ellos, hace 8 días, los cantaclaros, ¿no? Como la Barbá Carrero, y ahí en Santa Marta, que no son canciones de protesta, dicen la verdad, o por lo menos lo que yo pienso es verdad. Santa Marta ahora tiene tecnología, tiene internet, un pueblo chiquito de ficción o que habrá en tantos lugares del Uruguay, tiene internet, tiene esto, pero está con reja, ya no hay más las casitas con no hay más siesta, no hay más descanso, no hay más comunicación verdadera, todo es a través de internet y el otro, pero la verdadera comunicación entre vecinos y amigos. ¿Sabe lo que pasó en Europa? Que la reina se casó con que se refirió a la reina, que Francesco, que allá en Europa hizo un gol, pero no sabe lo que pasó al vecino pegado, al pariente a 2 cuadras, al hermano en Montevideo, al primo en San Juan de la Casa, no se sabe nada. Es la descomunicación de la llamada comunicación cibernética. Tecnología, sí, estamos brindados a la tecnología. Se dejaron las relaciones personales, ¿verdad? Se dejaron las relaciones personales. Para mí eso es triste, muy triste. Me han ofrecido 1000 veces y no puedo ni quiero tener ni internet, ni computadora que pude tener, y no puedo ni quiero tener ni internet, ni computadora, ni nada. Tengo un celular porque lo uso para una emergencia, cargo 100 pesos cuando cobro y lo uso para una emergencia y nada más, se acabó. Pero no, vamos a recibir llamadas. Me está viendo César y quiero cerrar esto porque creo que vale la pena. Sí. Además sabemos que se desperdicia aproximadamente 1/3 de los alimentos que se producen. Y el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre. Okay. De cualquier manera es cierto que hay que prestar atención al desequilibrio de la distribución de la población sobre el territorio, tanto en el nivel nacional como en el global, porque el aumento del consumo llevaría a situaciones regionales complejas por las combinaciones de problemas ligados a la contaminación ambiental, al transporte, al tratamiento de residuos, a la pérdida de recursos, a la calidad de vida. Y cierro con esto, porque ya tenemos a César acá que nos echa en cualquier momento, pero vale la pena porque ya que llegamos hasta acá un minuto más. El calentamiento originado, estamos hablando de la encíclica, el Laudato Si, del Papa, ni más ni menos. El calentamiento originado por el enorme consumo de algunos de los países del mundo, estos países ricos, tiene repercusiones en los lugares más pobres de la Tierra, especialmente en África, donde el aumento de la temperatura unido a la sequía hace estragos en el rendimiento de los cultivos. A esto se agregan los daños causados por la exportación hacia los países en desarrollo de residuos sólidos y líquidos tóxicos y por la actividad contaminantes de empresas que hacen en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital. Esto es lo que está sucediendo en Uruguay. En los otros países no pueden contaminar de la manera que nos están contaminando a nosotros y por eso se vinieron para acá. Esto es muy importante, lo está diciendo el Papa Francisco. Constatamos que con frecuencia las empresas que obran así son multinacionales, que hacen aquí lo que no se les permite en países desarrollados o del llamado primer mundo. Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener. Niños con malformaciones congénitas o pueden nacer minusválidos, niños que nacen con 1000 problemas de salud.
Y dice, y esto es muy triste, y lo sabemos todos, la deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica. Yo cierro por acá, la verdad que quería hablar, no soy religioso, todo lo que ha sucedido estos días con respecto de Grecia me alegra, se paró frente a este terrorismo financiero, ya no es capital financiero internacional, es terrorismo financiero internacional, y un país digno como Grecia echó para adelante, y bueno, nos acompañó Edgardo Sena en los últimos minutos, y nos estamos viendo en otra próxima audición. Muchas gracias. Y cerrala a ver con el dicho del chino, cerrala. El que lucha gana. Y el que no, se muere de hambre. Muy bien.